Jesucristo es Señor de la vida ¿Y cuál es la palabra clave que encontramos allí? Caballero, dama. ¿Cuál es? Dígalo fuerte. Señor, ¿verdad? Señor. Quiere decir que Él tiene todo bajo su control. A Él pertenece todo. Él es el Señor. Entonces, tenemos allí que Cristo es Señor de la vida y la muerte. En Apocalipsis dice que Él tiene la llave del Hades. Quiere decir que Él está en control de todo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que temer que todo lo que pase en nuestra vida es por la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ya sea que vivamos o ya sea que moramos, somos del Señor. El cristiano tiene que tener una mentalidad de sacrificio, una mentalidad de ofrenda. Aún nuestros sufrimientos, nuestros momentos difíciles, tienen que ser para Dios una ofrenda de olor grato. Al decir de olor grato es porque Dios se complace. Aún estando en un estado quizá indeseable, Dios se complace porque en ese estado nosotros podemos todavía darle a Dios la honra y la gloria. Porque nos ve valientes, nos ve realmente decididos a ser de Él en las buenas y en las malas. Entonces, Él es Señor de la vida y la muerte. Hay un pensamiento central, vamos a decir el pensamiento central. Así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su venida. ¿Quiénes son los suyos? La iglesia. ¿Verdad que sí? Él conoce a los suyos. Y como Él conoce a los suyos, Él va a resucitar a los suyos. En aquel día, ¿cuántos somos del Señor, mis hermanos? ¿Cuántos sabemos que pertenecemos a Él? Él es nuestro Dios. Y cuando Él nos habla directamente. Ahí en San Juan capítulo 5, tenemos nosotros, y lo vamos a leer de una vez para que quede en nuestra mente durante esta lección. Y en versículo 24, en adelante, Él se declara el dador de la vida. Notemos nosotros que Dios es dador de la vida porque Él crea el espíritu del hombre y lo mete en el cuerpo para que el hombre viva físicamente en esta tierra. Pero también es el dador de la vida porque resucita a aquel que está muerto físicamente. Ahora, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Él nos dio vida. El Padre nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. Así que tengamos en mente que Él es el Señor de la vida y de la muerte. No hay nada que perder con Él. En cierta ocasión Él dijo, mientras yo viva, vosotros también viviréis. Ahora, dice el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? El Padre. Tiene vida eterna. Quiere decir que la vida eterna, ¿cómo empieza? Empieza creyendo en aquel que envió a su Hijo. ¿Verdad que sí? Desde el momento que nosotros creemos en Dios, ya sabemos que somos partidarios de la vida eterna. Porque estamos creyendo en aquel que envió a su Hijo. Y el que cree en el Hijo, pues tiene vida eterna, dice Juan. Y no vendrá, oiga bien, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Quiere decir que va a haber otra resurrección, porque es el dador de la vida, pero esta otra resurrección va a contener a aquellos que no creyeron en Jesús y van a venir a condenación. Quiere decir que van a estar perpetuamente siendo castigados en el lago de fuego.
¿Por qué digo esto? Porque mire lo que él dice acá. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿La voz de quién va a ser? De Cristo. La voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren. Imagínense, ¿cómo un muerto va a oír? Pero el punto es de que Él va a dar una orden a todos aquellos que estemos en el sepulcro. Y el que oiga su voz va a resucitar. Va a resucitar el que oiga su voz. Así que, ¿en qué forma lo va a oír? Él sabrá a quién le va a hablar. Dice que Él conoce a todos los hombres. Y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. A nosotros nos pueden olvidar los nombres de nuestros amigos y familiares y todos los demás. Y quizás estamos limitados a memorizar nombres, pero Dios no está limitado a eso. Él conoce la identidad de cada uno de nosotros. Y luego dice acá que los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, quiere decir, Él es quien es, yo soy el que soy. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hay una igualdad con el Padre. Hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. El Hijo da vida, así como el Padre da vida. El Hijo crea de la nada, así como el Padre crea de la nada. Él da vida. Una igualdad en esencia. Y si es en esencia, es en autoridad, es en poder. Y dice acá el versículo 26, el 27. Y también le dio autoridad, ¿se da cuenta? También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiere decir, el Hijo del Hombre no es como tomarlo cualquier humano, sino que es el Hijo del Hombre en la categoría en que lo vio Daniel. Dice que vio a un anciano de días y se le acercó uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Es Jesucristo, con una naturaleza corporal divina. Quiere decir que aun cuando Cristo andaba en esta tierra, Él no sufrió de ninguna enfermedad, porque la muerte no tenía poder sobre Él. ¿Sabe por qué nosotros tenemos problemas patológicos? Porque tenemos ya genes corrompidos. Ya hay muchas mutaciones en nuestro ADN y estamos enfermos desde que nacemos. Somos una podrida llaga, dice Jeremías. Por muy sano que nosotros nos creamos, por muy sanos, que gocemos nuestro día, que tengamos ganas de correr, de ir al parque, de ir a la piscina y hacer cuanta cosa, por muy sano que nosotros nos creamos, estamos enfermos de todas maneras. Estamos enfermos hasta que el doctor descubre lo que tenemos. Qué tremendo es esto, ¿verdad que sí? Quiere decir que el ser humano, hermano, tiene en sí la necesidad de ser redimido corporalmente. No solamente espiritualmente, sino corporalmente. Para eso Cristo se encarnó, para darnos a nosotros la seguridad salvífica de que vamos a tener un cuerpo glorificado, como el cuerpo que Él tomó cuando resucitó. Y Él es el Hijo del Hombre. En Hechos y en las cartas paulinas y en Pedro no se menciona más el Hijo del Hombre, sino hasta Apocalipsis. Los evangelios lo dicen porque Jesús mismo lo dice. Y habla de que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Habla de que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Habla del Hijo del Hombre
que es en sí despreciado, como lo presenta Isaías capítulo 53. Así que a él se le es dada la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es uno que se humanizó y que sabe hacer juicio porque él mismo llegó a esta tierra y está en ese derecho de hacer juicio. Ahora, note bien el versículo 28. No os maravilléis de esto. Quizás esto estaba dejando con la boca abierta a algunos. Wow, ¿y este quién será? La gente se preguntaba, ¿y este en verdad quién es? Si lo conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, conocemos a su familia. Este es el hijo del carpintero, del que creció allá en Nazaret. Este muchacho dice que viene del cielo y nosotros sabemos de dónde es. Viene de una familia pobre, una familia que ni en cuenta se toma, y él dice que viene del cielo. Pero ¿por qué Jesús decía así? Decía así porque él mismo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No fue engendrado por José, porque Jesús tenía que traer una nueva sangre, tenía que traer un nuevo ADN, tenía que traer una nueva constitución física para compartirla con aquellos que creemos en él. Jesús tenía que venir preparado para salvar no solamente el espíritu del hombre, sino el cuerpo también. Qué bendición tan grande al pensar nosotros de que este cuerpo enfermizo que tenemos no va a ser para siempre. Vamos a vivir un milenio en esta tierra con un cuerpo glorificado. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no conoceremos ya nada más de esto. Estaremos libres completamente de toda esa maldición que la humanidad tiene hoy en día. Y estaremos glorificando el nombre del Señor. Vale la pena serle fiel a Dios. No nos alejemos de Dios simplemente por las concupiscencias, como dice el apóstol Pedro, por los deseos carnales, por brutalidades que enredan el pensamiento del ser humano. Y como dice el profeta, que todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Imagínese usted qué tremendo esto. Le falta ciencia porque no sabe pensar. Y muchos van a perder esta gloria. Muchos van a perder esta gloria porque se han embrutecido. Ahora andan en el mundo, según ellos, felices, allá con la cerveza, con las mujeres y cuántas cosas. Están embrutecidos. Según que ellos son inteligentes. Han dejado la iglesia, han dejado sus hermanos y muchos han dejado hasta sus propias familias porque se han embrutecido. Todo hombre que anda en esas condiciones ha perdido su mente, tiene un corazón de bestia, como se le dio a Nabucodonosor, que ahora anda comiendo hasta zacate, marihuana. Ese es zacate, mi hermano. Y si usted ve a esta persona cuando estaba en la iglesia, muy bien vestidito, con su cara bien limpia, porque tenía su mente en Cristo, su enfoque estaba en Cristo. Y cuando la mente del ser humano se enfoca en Cristo, la vida del cielo está en él. La naturaleza divina está en él. Pero cuando se aleja, usted empieza a ver la diferencia en su vida física. Se descuida, se deja crecer la barba, como le pasó a Nabucodonosor. Ya no quiere andar como Dios lo limpió y lo purificó. Muchos creyentes hasta se están poniendo tatuajes. Es que es un tatuaje cristiano, dicen. Ahora hay tatuajes cristianos, imagínese usted. Qué tremendo es esto. Solamente porque se ponen acá, Dios es amor. No, está poniendo graffiti en el edificio de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 que este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Hay que cuidarlo, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nuestro cuerpo vale mucho, mi hermano. Hay que cuidarlo. No os maravilléis de esto. Ellos quizás estaban oyendo a Jesús
hablar todo lo que estaba hablando ahí en el capítulo 5 de San Juan. Y él conoce el pensamiento de ellos y les dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Oye bien la forma en que él habla. Porque vendrá hora cuando todos, incluyendo los santos e incluyendo los pecadores, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Qué tremendo esto, hermano. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Quiere decir que van a salir con un cuerpo glorificado para vivir eternamente con ese cuerpo glorificado y para vivir con Dios. Esto es difícil de creer, ¿verdad que sí? Desde el punto de vista humano. Es difícil. Pero ¿se imagina usted que esto va a pasar con nosotros? Creamos o no creamos. Vamos a morir y vamos a resucitar. Ya sea para irnos a la gloria o para irnos al lago de fuego. Pero vamos a resucitar de todas maneras. Aunque cueste creerlo, todo lo que la Biblia ha profetizado se ha cumplido, se ha cumplido. ¿Y por qué no se ha cumplido lo siguiente? Simplemente porque a la mente humana le es difícil creer. Esto, hermanos, tenemos nosotros que reconocer de que el ser humano es muy incrédulo. Y creer estas cosas no es fácil, tiene que estar en el espíritu para hacerlo, en el espíritu. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay dos resurrecciones. Una resurrección que es de vida y una segunda que es de condenación. ¿Por qué condenación? Porque cada uno de ellos que van a condenación tienen que compadecer ante el juicio del gran trono blanco para ver si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. El día de ayer estaba pensando: Señor del cielo, el mundo realmente se está convulsionando cada día más. No hay esperanza ya para una buena vida en esta tierra. No hay esperanza. Y estaba pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, lo que ellos van a enfrentar. Imagínense que están queriendo tener un gobierno global con una misma moneda, un mismo gobierno, donde todo va a ser del Estado, donde no habrá quien realmente sea independiente, ni se puede esconder de nada, porque el ser humano quiere tomar la soberanía que Dios tiene, quiere controlar el mundo, quiere manipular todo. Y ahora nuestros ojos tienen que abrirse más con esta pandemia, porque ya hay un control tremendo. Y eso es que todavía la iglesia está en esta tierra. Eso es que todavía, mi hermano, no ha aparecido el anticristo. Dice Pablo a los Tesalonicenses que va a aparecer hasta cuando la iglesia y el Espíritu Santo se vayan de esta tierra. A decir el Espíritu Santo se vaya es por la misión que el Espíritu Santo tiene, que ya no va a ser igual después que la iglesia sea arrebatada. El Espíritu Santo, después del rapto de la iglesia, va a tratar solamente con los israelitas. Ahora, pensemos nosotros esto. Yo decía y me preguntaba: Señor del cielo, ¿qué va a ser del año 2022? ¿Qué es lo que se está esperando? Noten bien que este año no está terminando bien. Ya apareció otro virus allá en África. Ya se cancelaron muchos vuelos de diferentes naciones, de diferentes países. La esperanza de nosotros era que este año terminara bien. ¿Verdad que sí? Pero está volviendo todo de nuevo a las restricciones internacionales. Porque ahora quieren prevenir a lo máximo que venga ese virus que realmente es muy peligroso. Y este virus tiene más mutaciones que
que los otros anteriores a él. Y tal parece que están diciendo que las vacunas que nosotros tenemos no van a ser muy eficientes para que nos protejan. No está el anticristo todavía, no está el 666 todavía. Esto no es asunto el 666. El 666 va a aparecer hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Y no va a aparecer de inmediato. Van a pasar 3 años y medio de los últimos 7 años. Y a los 3 años y medio, entonces el anticristo empezará a querer sellar. Pero, ¿qué va a ser del año 2022? ¿Se van a volver a cerrar las iglesias? ¿Cuánta gente va a morir? ¿Estaremos nosotros en esa lista de los que van a morir en el año 2022? ¿Estará algún familiar de nosotros que ahora está feliz, quizá comiendo carne asada porque no vino a la iglesia? Y piensa que quiere comer mucha carne asada porque tiene vida por delante, pero en el año 2022 se va a ir. Ni va a estar ni en la iglesia, ni va a estar ni en su casa, ni en el trabajo, ni comiendo más carne asada. El ser humano está siendo engañado, aún por él mismo, con sus pensamientos, por su libertinaje. El ser humano, hermano, realmente ya no es un ser humano en su forma de pensar. Ya no. Se cuida más bien mi perrito que tengo en la casa que el ser humano. El ser humano se mete ahora donde quiera. Es más, no creen que el virus es verdad. ¿Qué esperanzas? Eso es pura cosa, invención de los gobiernos. Yo no me pongo la mascarilla, yo no me vacuno y yo voy a donde quiera ir y no me informo porque Dios me va a guardar. ¡Aleluya! Ahora están más espirituales que nunca usted. Ni oran, ni ayunan, ni van a la iglesia y se creen los campeones de la fe. Yo creo que si Abraham estuviera presente, él mismo se vacunara. Y es el padre de la fe, porque eso es de inteligencia espiritual. Eso es para guardar a nuestra familia, para protegernos a nosotros. Imagínense que uno de ellos recibe la noticia de que su madrecita, Dios no lo quiera, o un familiar muy querido se muere en su país y que de repente quiera salir para allá, no va a poder porque no está vacunado. No puede salir, está restringido. Todo aquel que quiere viajar a Israel, a Europa, tiene que mostrar las muestras en su tarjeta de que ha sido vacunado y que tiene la tercera vacuna. Gracias a Dios, hermano, que nosotros fuimos y regresamos y a tiempo. Sí, porque si esto hubiera pasado estando allá, no nos dejan salir. Miren en África cuántos americanos hay que no pueden salir ahora mismo. Allá, bueno, aunque Estados Unidos les está permitiendo a ellos que se tienen que hacer el PCR antes de salir. Y si están bien, pues se vienen. Pero allá en Inglaterra, allá hay muchos ingleses en África que no pueden ahora mismo regresar. Gracias a Dios que nosotros venimos a tiempo. Y ninguno se enfermó del virus porque íbamos bien preparados. Y aquí estamos glorificando a Dios. Alguien dirá que alguien que me está escuchando, que me va a escuchar, estará diciendo, ese pastor es falso. Ese pastor es del anticristo. Está diciendo que se vacunen. Ese pastor no sirve, pobre iglesia. Qué tremendo eso, hermano. Déjeme decirle algo. Aunque digan lo que digan, la misma lógica enseña que uno se tiene que proteger. Para proteger a los hijos, a los vecinos. Pero ha entrado una necedad en los creyentes súper espirituales ahora. Ahora, súper espirituales usted. Gracias a Dios que por ahí hay unos pastores que estaban diciendo que la vacuna aquí, que la vacuna allá, y ahora se convencieron porque les agarró el virus. Y ahora pues están diciendo a la iglesia que se vacunen. Ahora sí creen que es verdad. ¿Se da cuenta, hermano?
¿Qué va a pasar con nosotros en el año 2022 si este año no está terminando bien ya? Pensamos que iba a terminar bien. Hay amenazas tras amenazas que surgen de la noche a la mañana. ¿Quién sabe lo que va a decir la noticia el día de mañana, hermano? ¿Quién sabe? Y que de repente pase una guerra, de repente que suceda esto, que suceda lo otro. Hermano, esto está realmente haciendo que la humanidad muera más de pánico que otra cosa. Entonces, Cristo Jesús está diciendo que tenemos que estar preparados porque va a haber una resurrección de vida y otra resurrección de condenación. Y el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Quiere decir, Dios es amor. Pero en aquel día, hermano, Él va a juzgar de acuerdo a las obras de cada ser humano. Muchos dicen, ¿cómo Dios va a condenar? Yo no creo que haya infierno porque Dios jamás podría condenar. Él es amor y solo amor. Claro que sí, Él va a condenar. Aquí lo dice Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Él es justo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué tremendo esto, hermano. Y vean lo que dice el versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No penséis. Versículo 45. Hay quien os acusa. Y luego dice, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yo no voy a acusar a ustedes, va a ser Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos están creyendo que Moisés es mayor que Cristo, pero Hebreos dice que Cristo es mayor que Moisés, porque Él es el heredero, Él es el dueño de la casa. Moisés equivale a una nodriza que cuida al niño cuando el niño no sabe nada de su herencia ni dónde está. Ignora todo, pero cuando ya crece, entonces ya no tiene necesidad de que lo cuiden, porque ya él se puede manejar por sí mismo y sabe lo que tiene. Ahora, note bien, Jesús se anticipa a decir esto. ¿Por qué Jesús se anticipa a decir esto? Porque viene un milagro tremendo, hermano. Tremendo. Un milagro que es el único que la Biblia registra de esta magnitud. El que está en San Juan capítulo 11. Y es la resurrección de Lázaro. Jesucristo tenía una peculiaridad que cuando Él hacía un milagro, también venía y traía una enseñanza con ese milagro. Por ejemplo, Él dijo, cuando le dio a comer a los 5,000, después, ¿qué fue lo que Él dijo? Yo soy el pan de vida. Cuando sanó al ciego, ¿qué fue lo que Él dijo después? Yo soy la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Cuando tiraron a este hombre ciego de la sinagoga, en el capítulo 9 de San Juan, ¿qué fue lo que Él dijo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. A Él lo sacaron de la sinagoga. Salió por esa puerta. Pero entró a la otra puerta que es Cristo. ¿Cuántos oramos a Dios por esto? Así que Jesucristo, cada vez que hacía un milagro, en la mayor de las veces, Él se ponía a dar una enseñanza por lo que Él había hecho. Entonces vemos que Él habla que Él es la resurrección y la vida. Es posible que Marta y María lo habían escuchado decir estas cosas, porque el libro de San Juan muestra a Jesús en Judea, mientras que los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, presentan el ministerio de Jesús en Galilea. Pero San Juan presenta el ministerio de Jesús en Judea. Por eso es que Él discute mucho con los judíos. Por eso es que Él está en el templo. Por eso es que Él dice lo que dice, porque el nivel de entendimiento que había allí en Judea, de una forma religiosa
y teológica era más alto que el nivel de entendimiento teológico que había allá en Galilea. Por eso es que allí él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. O sea, él es el que habla de esta manera porque está en un territorio donde se habla mucho de la palabra del Señor, donde se estudia mucho la palabra del Señor. Así que él está realmente en un territorio donde él habla con toda la autoridad de la manera en que habla. Porque, note bien, por ejemplo, lo que está en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, cuando todos estaban allí en la fiesta en Jerusalén, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, note bien, la Escritura es algo muy hermoso que Jesús diga de esta manera, porque en la Biblia hebrea hay 3 divisiones. Está el Torá, están los profetas y están las Escrituras. Y las Escrituras concierne los libros poéticos de la Biblia. Y tenemos ahí entre ellos los salmos. Él no menciona en sí el Tanaj, como se le llama a la Biblia hebrea por sus nombres en hebreo, que Te es el Torá, y la N es Nabiim, profetas, y la K, que realmente es como una J, ¿verdad? Es Ketubim. Entonces tenemos Torá, Neviim y Ketubim. El Torá, los profetas y la Escritura. Noten bien que no dice pluralmente, ¿verdad? Las Escrituras, sino la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice de aguas, sino ríos de agua viva. Ahora, ¿quién entendió a Jesús ahí? Dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? Aquí es donde solo Jesús pierden, porque ellos dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es Jesús. Y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Pero aquí Juan es claro y dice que esto lo dijo porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? Es muy importante conocer estas escrituras. Entonces Jesús hizo estos milagros, habló estas palabras diciendo que Él puede resucitar a los muertos. Y note bien que Él está hablando de la resurrección de aquellos muertos que ya tienen años de estar enterrados, que ya se desapareció todo, son polvo, se fue todo. Está hablando de esos muertos. A esos los va a resucitar. No les va a costar mucho más resucitar a los que se acaben de morir, ¿verdad? Que quizá van a estar enteritos en sus cuerpos ahí, solamente les va a decir levanten y va a volver de nuevo. Dichosos aquellos que se mueran y van a estar solamente 1 hora en el sepulcro y luego van a resucitar. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, eso va a pasar. Pero notemos nosotros, hermanos, que en el capítulo 11, Jesús muestra con hechos lo que Él ha hablado. Lo que Él ha hablado, lo muestra con hechos. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que vivir dentro de esa esfera de credibilidad. Cuando Él dice, yo te amo, Él lo va a mostrar con hechos y lo ha mostrado con hechos.
Cuando Él dice, yo soy tu ayudador, Él lo ha mostrado con hechos, ¿o a poco no? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese mensaje y también esa benevolencia de parte de Cristo? Él lo muestra con sus hechos. Él nos cuida. Él dice, no temas, yo estoy contigo. No temas. Y muchas veces deja que el temor se apodere de nosotros para ver qué hacemos. Y cuando más difícil está el asunto, es cuando Él se aparece y podemos ver con más brillantez su gloria, que resplandece con toda la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en el capítulo 11? Estaba cerca de Jerusalén un pueblo llamado Betania. Betania era un lugar hospitalario. Cada año venían los judíos y los prosélitos de todas las naciones por 3 veces al año a las fiestas judías, al Pentecostés, a la fiesta de los tabernáculos y la Pascua. Por eso cuando usted ve a Jesús en Jerusalén, es porque una de esas fiestas se está celebrando. Porque Él, como un buen judío, Él va a esas fiestas. Y todo judío estaba obligado a ir a estas 3 fiestas a Jerusalén. No importa dónde estuviese. Tenía que ir hasta allá. Entonces, Betania era un lugar, un pueblo, una aldea hospitalaria. Y cuando llegaban los peregrinos, llegaban a estas aldeas hospitalarias que estaban cerca de Jerusalén, y cuando había vacantes en una casa, ¿cómo ellos sabían que habían vacantes? Porque el dueño de la casa o la ama de la casa ponía una sábana blanca en la puerta, y cuando ellos veían que había una sábana blanca, ellos recibían entonces el aviso de que había allí lugar para ellos. Jesús entonces se encontró, como peregrino que era, con esta familia de María y Marta y Lázaro, y se encariñó con ellos, y ellos le servían y lo atendían y los amó, y ellos también amaban a Jesús. Así que Jesús venía a esta casa aún en la última semana de su ministerio. Antes de morir, Cristo iba a Jerusalén y salía de Jerusalén. Iba a Jerusalén y salía de Jerusalén. ¿Pero dónde se iba? A Betania, a la casa de Marta. Fue allí donde Él recibió un ungimiento especial de parte de María, que lo ungió con un aceite, con un perfume de olor grato, y dijo Jesús que lo estaba preparando para su tumba. Jesús fue ungido para su ministerio cuando se bautizó, pero también fue ungido para morir. Y Él sabía muy bien lo que le esperaba con esa muerte. Él no iba a estar simplemente diciendo, me van a matar o voy a morir. Los apóstoles no entendían nada. Qué vergüenza tan tremenda que María, guiada por el Espíritu Santo, entendió y ungió a Jesús. Y Jesús dijo, lo está haciendo para mi muerte. Y los apóstoles no entendían cuando Jesús les decía que iba a morir. No recibían el mensaje. Entonces, aquí está una familia muy amada por Cristo. En Lucas 10 tenemos a nosotros que un día Cristo estaba en la casa de ellas, de María y Marta y Lázaro, de ellos, ¿verdad? Porque usted sabe que en el lenguaje hebreo, y así tiene que ser, cuando hay 10 mujeres y hay un hombre, se dice ellos. ¿Sabe por qué se dice ellos? Porque hay un hombre ahí. Si hay solamente mujeres, se dice ellas. Pero si hay 1000 mujeres y hay un hombre, dice ellos. Por respeto al hombre, por no quitarle el honor. Por esta razón, nosotros quizá inconscientemente
tenemos esta clase de práctica. Porque usted sabe, pasa una hermana acá y dice, hermanos, nosotros estamos contentos, ¿verdad que sí? Hay unas que son bien feministas, que aunque haya una mujer y hayan 1000 hombres, dice, nosotras estamos contentas. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero la costumbre es esa. Si la mujer va a cantar un himno y el himno habla de una forma masculina, no la va a transformar en una forma femenina, especialmente si está dirigiendo en la congregación el devocional. Habla como que si todos fuéramos del sexo masculino. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y ahora, cuando Jesús entonces está allí en Betania, vemos que María está a sus pies y Marta está cocinando. Se está ocupando, ¿verdad?, en aquello físico, mientras que María se está ocupando en lo espiritual. Marta era una mujer energética, activa, mientras que María, como dice el expositor, era una mujer mística. A ella le gustaba lo espiritual, aquello que está más allá de lo natural, de la física. Ella se iba a la metafísica, allá donde no todos queremos estar. Y le gustaba escuchar a Jesús. Así que Jesús estaba muy familiarizado con ellas, con Lázaro, a quien amaba mucho. Pero un día Lázaro se enferma. Y cuando Lázaro se enferma, ¿qué es lo primero que hace esta familia? Lo mandan a llamar. Ahora, tenemos que entender esto, que todo tiene un propósito. Para los judíos, el mundo tiene ahora mismo 5.782 años, la tierra. Ahorita los judíos están en el año 5.782. Para ellos la tierra va a tardar 7.000 años. Por eso ellos hablan del último milenio, donde Cristo va a reinar. Van a pasar 6.000 años y el último va a ser el último milenio, donde Cristo va a reinar. Esa es la esperanza de ellos. Y nosotros tenemos aquí entonces a Jesús con un plan. Todo está dentro del control de Dios. Él estaba o se quedó 2 días. Y cuando llegó, Lázaro tenía 4 días de estar enterrado. Entonces, 4 más 2 son 6. ¿Verdad que sí? Es algo tipológico. Porque cuando pasen los 6.000 años, viene el milenio último, el año 7.000. Y todos los judíos que creyeron en él durante la gran tribulación y durante el Antiguo Testamento van a resucitar antes de que entre el último tiempo de 1.000 años. Entonces van a reinar con Cristo 1.000 años. Así que milagros que Jesús hacía tenía una connotación muy especial. Por ejemplo, cuando transformó el agua en vino, estaba diciendo, llegó el rey. Llegó el que trae la felicidad, el gozo a Israel. Y recuerda que lo hizo en una boda. Y la Biblia dice que cuando Cristo baje, va a tomar con todos, como lo dijo, la última copa que no tomó acá, con los apóstoles en la Santa Cena. Dijo, no tomaré de esta copa hasta aquel día que esté en el reino de vuestro Padre con vosotros. Y esto, hermano, hay que tenerlo siempre en mente. Entonces, aquí Lázaro y Jesús
están teniendo una correlación especial para darnos un mensaje de que después del año, o sea, de los 6,000 años, viene la resurrección para los judíos y viene el milenio. Dice San Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Fue ella lo que hizo esto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir que él sabía muy bien que su tiempo de partida ya estaba y tenía que dejar un mensaje fuerte a los del Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, a aquellos que no lo amaban, que no querían en él, que no creían en él. Recordemos que Jesús ya había hecho 2 resurrecciones anteriormente. Había resucitado a la hija de Jairo, que estaba en la cama. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo resucitó del féretro, le van a enterrar. Y ahora va a resucitar a alguien que está en el sepulcro. Vea usted el progreso de esas resurrecciones. Cama, féretro, sepulcro. Deben entender que Él es la resurrección en la vida. Para Él no hay nada difícil. Si alguien se acaba de morir, lo resucita. Si alguien lo lleva a enterrar, de la caja lo levanta. Y si alguien está en el sepulcro, también de ahí lo levanta. Ese es el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. No hay que dudar de esto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Estaba muy apegado a ellas. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Y lo hizo a propósito. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no hace ya el milagro? Señor, apúrate. Señor acá. Y nos desesperamos. Note bien que pudo haber sentido María y Marta cuando veían que Jesús no llegaba, que su hermano estaba agonizando y que Jesús, que los amaba, que le habían dado de comer en casa, que lo atendían, que era prácticamente familia de ellos, a Jesús no le importó, según ellas. No, no le importó nada, le mandamos a avisar y ya pasaron 2 días y no viene. ¿Se da cuenta? Entonces uno piensa que Dios no lo ama a uno, que Dios nos interesa por nuestro problema, que Dios nos interesa por nuestra salud, que Dios nos interesa por nuestra familia. Déjame decirte, mi hermano, que este es un buen ejemplo. No importa que las cosas parezcan que ya fracasaron todas las cosas, que cuando Cristo llega, nada se pierde. Él restaura de todas maneras. Muchas veces llega antes de que la persona muera, otras veces va a llegar después de que murió. Muchas veces llega antes de que ese problema traiga más problemas. Y otras veces llega después de que ese problema causó más problemas todavía. Pero cuando Él llega, soluciona todo. Es que la presencia de Dios es así. Hay que anhelar la presencia de Dios. No importa lo que pase. Señor, si es que todos nos morimos aquí, al llegar tú, el asunto se va a solucionar. Dios trabaja de esa manera. Hay que ver las virtudes que hay aquí. Entonces dice la Biblia que se quedó 2 días. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Noten bien que Él está allí en está en Galilea en esta ocasión, pero ahora lo mandan a llamar y Él dice, vamos a Judea otra vez. Ahora, esto no es asunto porque hay una fiesta. Ese es un asunto especial. Jesús iba solamente cuando habían fiestas. Pero ahora Él iba.
con un propósito. Iba a hacer un único milagro que iba a impactar a todos los religiosos de allí, que le iba a traer su muerte. Noten bien que la resurrección de Lázaro le trajo realmente de una forma inmediata la muerte a Cristo, porque después de eso los líderes religiosos veían que todo el mundo estaba creyendo en Jesús, estaba creyendo. Ahora Jesús para ellos era realmente el Hijo de Dios, y muchos de las sinagogas se estaban saliendo para seguir a Jesús, y había un revolú tremendo. Ahí tenemos nosotros a los que eran aún del Sanedrín, que ya habían creído en Jesús, pero no decían nada, por miedo a que los sacaran de la sinagoga, que los expulsaran. Pero ya habían creído en Él, por la resurrección de Lázaro. Y más que todo, ellos se vieron tan preocupados que pensaron de que si todo el mundo creía en Jesús, entonces Roma iba a venir, iba a destruir el templo, porque Jesús iba a ser el Mesías. Ellos sabían muy bien que Jesús iba a ser el Mesías y todo el mundo creía en Él, pero trataron de matarlo rápido para que la gente no lo siguiera y que Él viniera a pelear contra Roma. Recordemos que antes de Jesús ya habían habido muchas sublevaciones. Ya habían habido líderes religiosos que habían prometido a Israel liberación, y habían ya profetas que se levantaban. Así que el pueblo estaba acostumbrado a todo este laberinto. Pero cuando llega Jesús, Jesús no fue un revolucionario en sí. Él no le dio espadas a sus discípulos. Él solamente estaba trayendo la liberación a los endemoniados, a los cautivos por Satanás, haciendo milagros. Así que el énfasis de Jesús era hacer un milagro que impactara el corazón de aquellos que veían ese milagro. Ahora Jesús estaba allí. Él quería que este milagro trajera un impacto profundo en el corazón de los que estaban allí a su alrededor. Por lo tanto, vemos acá que habían personas que ofrecían mucho y fueron eliminadas. Pero aquí está Jesús. Y le dijeron a los discípulos, el versículo 8, Rabí, mira el temor con que andaban los discípulos. Muchas veces uno piensa, qué bonito andaban los apóstoles allá al lado de Jesús. Me imagino que andaban bien felices, andaban bien contentos, veían los milagros que Jesús hacía, pero ellos sabían que cada milagro que Jesús hacía era atraerse a más problemas. Más problemas. Mi hermano, sea usted más bueno, sea usted más amoroso, mi hermana, más amorosa, mi hermana, sea usted más amigable. Se va a dar cuenta que le van a ir más problemas. Porque yo no sé por qué la gente es así. Cuando más amable es una persona, más se le quieren aprovechar. Más quieren ofenderla. Más quieren golpearla porque va a aguantar. Porque no va a decir nada. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pablo lo dice, que todo aquel que quiere ser piadoso, lo único que va a hacer es traerse más problemas. Porque el ser humano, hermano, está totalmente enredado en sus pasiones mundanales, que cuando ven a uno que está buscando a Dios, lo ven diferente. No lo hacen parte del grupo. Lo discriminan, porque realmente no conviene tenerlo en el grupo. Ese es muy santo, nos va a descubrir. A él no le gusta que digamos esto, él nos va a regañar, nos va a exhortar, mejor que se vaya por allá. Nosotros vamos a llamar a los carnalitos, ¿verdad? Para que todos estemos contentos, que no va a haber nadie ahí delicado, que por qué, que por ahí, no, nada de eso. A los santitos hay que ponerlos por allá.
que traigamos para acá a los bulliciosos, a los malcriados y todo eso, eso sí nos aceptan. Así es el ser humano. Busque a Dios usted de corazón y sea honesto y se va a dar cuenta cómo se le van a venir encima. Sea usted una persona sangre caliente que cachetea a cualquiera, mire, ahí todos están invitando al cumpleaños, ¿verdad? Todos lo están dando regalitos y llamándole y cuanta cosa y contemplándolo. Uno se da cuenta a través de la experiencia en la iglesia. Hay alguien por ahí que está buscando al Señor, ni se le acercan. Y si tienen un problema, es porque ha de haber pecado el hermano. Ha de haber pecado. Pero si hay uno por ahí que es todo perverso y anda, apenas hace cosas, ahí todos lo están apoyando. Todos, hermanos, le hacen así en el hombro. Siga adelante, estamos con usted. Mi corazón me dice que usted está sufriendo mucho. Estoy orando por usted. Así hacían con un perverso que había en la iglesia de Corinto. ¿Sabe lo que había hecho este perverso en el capítulo 5 de 1 Corintios? Estaba viviendo, durmiendo con su madrastra. Estaba con la mujer de su papá. Y la congregación lo sabía. Y decían los hermanos, el amor de Dios, hermanito, siga adelante, estamos orando. Algún día Dios va a hacer la obra. Me imagino que otro le decía, siga adelante con su madrastra. Y Pablo se enoja cuando le dan ese reporte. Mira, Pablo, ahí hay uno que está viviendo con la mujer de su padre y toda la iglesia, el que lo toque se le vienen encima. Ay del pastor si lo echa de la iglesia. Ay del pastor si lo pone en disciplina. Mira, Pablo, eso está tremendo. Los hijos de Cloé eran chismosos, pero buenos chismosos. Ellos informaban lo que pasaba en la iglesia. Hay gente que sabe que el hermano está en pecado y no dice nada. Es que no quiero problemas. Lo ve cantando acá y lo ve hasta predicando y no sé qué cosa. No quiero problemas. Pues con todo el hermano te va a arrastrar también al infierno. Porque tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le da la pata. ¿Verdad que sí? Estás encubriendo algo. Si tú lo sabes, lo sabes. ¿Cómo vas a tolerar un pecado en la iglesia? Que si ves a un hermano en adulterio, no quieres decir nada porque no quieres problema. Entonces, ¿dónde está tu delicadeza espiritual? Muchas veces, hermano, tenemos que sufrir por eso. Tenemos que sufrir. Ahora, nosotros tenemos que entender que este hombre estaba en pecado y Pablo le escribe, le dice, saquen a ese perverso de ese lugar. Sáquenlo. Nada de que... Y es más, dice algo. Más antes dice... Júntense todos ustedes los líderes y llámenlo a una reunión y con la autoridad de Dios, les dice de una vez, entréguenselo a Satanás. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué quiere decir eso? Ya no lo anden contemplando, ya no lo anden llamando, ya no lo anden visitando. Ese hombre no va a cambiar si ustedes lo tratan bien. Ese hombre piensa que está en lo correcto porque la iglesia lo está tratando bien. Ese hombre piensa que se va a ganar el cielo y que se va a ir con su madrastra al cielo y que su padre lo va a dejar rinconado por allá. Ese hombre no quería ni a su padre. Yo no sé el padre si se había dado cuenta, pero un padre delicado también le da un mazazo a un hijo así. O por lo menos le dice, mira, ¿sabes qué? Le dice al líder de la iglesia, mira, mi hijo está haciendo esto y esto y esto y esto, está con mi mujer. No, pues la iglesia lo estaba contemplando y contemplando y contemplando, hasta que Pablo manda la carta y le dice, entréguenselo a Satanás. Ya no lo visiten, ya no le hablen, ya no lo anden contemplando, ya no anden haciendo ahí cositas que estamos orando por ti. Entréguenselo a Satanás, que Satanás lo sacuda, que Satanás lo haga trizas para que él sepa de que ha pecado contra Dios y se arrepienta y venga arrepentido a los pies de Cristo. Para que su alma sea salva, les dice. Y luego dice, saquen a ese perverso. No comáis con él. No, ahora anda por ahí un adúltero. Todos están comiendo con él usted. Este hermano sí es valiente, dice. Este sabe cómo robar a las mujeres usted. Tremendo es usted.
terrible. La condición de la iglesia, tolerante. Pero a Cristo hay que tenerlo en la iglesia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque Él es el que arregla todo. No quiere decir que todos seamos perfectos, no. Sino el que falla, Dios lo endereza. Lo endereza y lo pone firme. Y lo echa para adelante. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que es hijo de Dios. Ahora, note bien lo que pasa acá. Cristo Jesús, Él tiene autoridad, Él tiene poder, Él tiene un plan. Realmente los judíos lo iban a perseguir, pero Él tiene su plan. Respondió Jesús, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, mire cómo le llama, nuestro amigo Lázaro duerme. Él no dice está muerto, sino que duerme, mas voy para despertarle. El apóstol Pablo usa este término, aún para aquellos que mueren antes de tiempo por tomar la Santa Cena indignamente. Dice que muchos de ellos han dormido antes de tiempo. Y le dice a los tesalonicenses que Cristo va a resucitar a aquellos que duermen en Él. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos durmiendo porque vamos a resucitar para vida eterna. Ahora, dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Mire, no pueden entender. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ustedes no me entendieron. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo. Este es el dudoso. Aquel que Jesús resucitó, dijo, tengo que tocar la herida, tengo que meter mis dedos allí en su herida. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles, aunque andaban ahí al lado de Jesús, ellos andaban siempre nerviosos, no andaban tan felices como nosotros pensamos que andaban, porque ellos saben muy bien que a Jesús lo querían matar, y ellos le dicen a Jesús, ¿cómo vas a ir allá? Te van a matar, no vayas, van a quitarte la vida. Pero Jesús, Él continúa su viaje para Judea. Y dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La fe de ella. Marta tenía fe en la persona de Jesucristo, pero no tenía una fe más allá de lo que ella iba a ver y a experimentar. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos fe y nos topamos con una pared. Ay, yo que pensaba que tenía fe usted. Y yo que pensaba que Cristo podía hacer milagro. Y yo que pensaba que Dios podía hacer esto y lo otro. Pero Dios lo permite para que entendamos que nuestra fe no debe de tener límite. Para el que cree, todo le es posible. Ahora, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mira las palabras que Jesús le dice, tu hermano
resucitará. Ahora, Marta tenía un conocimiento de que los judíos se iban a resucitar para entrar al milenio. Le llama el postrer día. Dice, María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta nunca se imaginaba que iba a haber una resurrección antes la resurrección de la iglesia. Nunca ella iba a pensar en eso porque no se les había sido revelado. Esto se le reveló al apóstol Pablo después. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice el que creyó en mí, sino el que cree en mí. Lázaro había creído en Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le hace la pregunta, ¿crees esto? Mire Jesús dialogando con Marta, tratando de convencerla. Ahora, Jesús no va a hacer el milagro simplemente porque Marta iba a creer. Jesús de todas maneras sí va a hacer el milagro. Porque cuando Él hace el milagro, Marta se le opone. Mas sin embargo, todavía Jesús la reconviene y la exhorta para que tenga fe. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta aquí está en una posición bastante bien, porque dice Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es salvo, tiene vida eterna. Felipe recibió estas palabras de parte del etíope y le dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí hay agua para que me bautices. Él creyó que Jesús es el Hijo de Dios. El ciego que expulsaron de la sinagoga se encontró con Jesús en el templo y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y él dijo, yo soy, lo has visto. Y se hincó y adoró. ¿Por qué? Porque creyó que era el Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios es en sí lo que uno debe de creer que Jesús es. Ahora, dice acá, el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba o se encontraba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella tenía la esperanza de que si Jesús hubiera llegado a tiempo, su hermano iba a estar vivo, pero note bien, vuelvo a repetir, no importa lo que haya pasado, lo que más interesa es que Jesús llegue al lugar donde nosotros estemos para que solucione toda situación adversa. Y le dice acá, Jesús entonces al verla llorando, mire la humanidad de Jesús. Él lloraba tanto porque amaba, por ser humano, pero lloraba también porque él sabía muy bien lo que le esperaba después de esta resurrección. Él sabía muy bien que se le iban a venir encima con más rapidez. Ahora dice acá, Jesús entonces al verla llorando, a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Yo no sé cómo fue el llanto de Jesús. No fue si solamente fueron lágrimas o lloró como llora alguien que ama a un ser querido que se va, o no sé cómo lo vieron llorar. Pero de algo sí estamos seguros, de que Jesús se compadece de aquellos que sufren, de aquellos que lloran. Pablo dice que Él llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Jesús tenía esa clase de corazón. Jesús llora con los que lloramos y ríe con los que reímos. Jesús es compasivo. Él es nuestro compañero en el camino. ¿Cuántos glorificamos a Dios por esto? Ahora dice acá, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Era la manera
en que ellos lo notaron. Cuando Dios te bendice a ti, la gente se da cuenta que Dios te ama. Cuando Dios no te deja caer, la gente se da cuenta que Dios te ama. Cuando tus familiares y tus amigos se dan cuenta por lo que has pasado, la forma en que el diablo te pudo haber destruido y que de repente te ven con la mano levantada glorificando el nombre del Señor, entonces se dan cuenta que Dios te ama. Y ellos dirán, bueno, ¿qué puedo hacer yo contra esto y contra esta? Dios lo ama. Y cuando Dios lo ama a uno, hay protección. No nos preocupemos por alguien que no nos ame. Yo no sé por qué hay gente que quiere cambiar. Aquel no me ama, voy a hacer algo para que me ame. Le voy a dar un regalo, le voy a invitar, le voy a sonreír, lo voy a saludar, le voy a abrazar, le voy a invitar a mi cumpleaños. Hacen cuanta cosa y lo odian más todavía a usted. Llegan a la casa y se dan cuenta que por ahí tiene un cuadro bonito, que tiene un comedor bonito y que cuanta cosa, y salen más furiosos que otra cosa. Y dicen, ¿cómo quiero que perezca y que se destruya? Y cómo Dios lo bendice. Mi hermano, no te preocupes por alguien que no te ame. Nunca te va a amar de todas maneras. Es más, hay gente que está a tu alrededor que tú piensas que sí te aman, pero no te aman. Tienes que estar precavido. El asunto es, tú ama, tú aprecia, tú no seas hipócrita. Tú cumple con lo que Dios quiere que tú seas para que puedas ser feliz. Porque cuando hay una gente que no me ama, me va a querer controlar. Yo voy a estar pensando, hermano, no me quiere, Señor del cielo, se me ve el hambre. Y yo estoy ahí preocupado que el hermano pues me maltrata, no me saluda, que me hace ojos de tecolote. O sea, digo yo, y yo estoy preocupado en la casa, voy manejando y preocupado, y la gastritis quizás está apareciendo. ¿Por qué? Porque estoy preocupado porque el hermano y la hermana no me aman, me están criticando, me murmuran contra mí. ¡Ay, déjalos! Porque si alguien no te ama y de repente estás pensando en alguien que no te ama, ya te está controlando. Es mejor que Cristo nos controle. Pensar en Él, pensar en su obra, pensar en glorificar su nombre, pensar en las cosas buenas. Es que Cristo nos tiene que controlar a nosotros. No dejes que aquel que no te ama te controle. Porque, hermano, tú tienes que aprender a caminar en medio de gente que te aprecia y gente que no te aprecia. Y ser amables con todos. Con todos. El que corre el candidato para ser presidente o alcalde en un pueblo, mi hermano sabe muy bien que están todos sus enemigos y le da una sonrisa. ¿Cómo? Se los quiere ganar. Hermano, no podemos nosotros ser así hipócritas. Eso sí, ora por tus enemigos. Que Jesús lo dice. Jesús tenía enemigos y él sabía muy bien lo que le esperaba con este milagro. Mira cómo le amaba. Versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mira hasta dónde llega. Pero que Jesús le va a comprobar algo más poderoso todavía. Por eso es que Jesús se tardó para llegar allí, porque quería callarle la boca a estos sinvergüenzas, a estos hipócritas, a estos que juzgan, a estos que andan viendo a ver en qué se manifiesta el poder de Dios, a ver si aquel tiene poder o no tiene poder. Mire, hermano, hay que tener cuidado con esto. Vamos a ver, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? ¿Que Lázaro no muriera? Claro que sí. Pero él quería hacer algo más fuerte todavía. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta le pregunta, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya, es de 4 días. Ahora, pongámonos a pensar que Jesús iba a llamar a Lázaro por su nombre, porque si iba a llamar, si solamente decía, ven fuera, iban a salir todos ustedes. Así que él tenía que mencionar el nombre de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Él sabía muy bien, pero tenía que quitar la piedra. Muchas veces queremos que Dios haga el milagro y no quitamos la piedra en nuestro corazón. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida y no quitamos la piedra. ¿Qué es la piedra que puede estar en nuestra casa? Cualquier cosa negativa, mundana, pecaminosa, que Dios
desecha, que Dios no quiere que la tengamos. ¿Cuál es la piedra que puede estar en nuestro corazón? Resentimientos, odio, discriminación, malos pensamientos en contra de algún hermano. Dios quiere hacer milagro, pero no lo hace porque hay una piedra. Hay que quitar la piedra primero. Oh, porque ayer, pues ni modo. Tiene que salir ese olor hediondo para que sepan de que realmente Jesús puede hacer el milagro, puede resucitar, puede limpiar. Y dice acá, ¡yede ya! Le dice Marta, ¿por qué de 4 días? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué estaba haciendo Marta tratando de impedir a Jesús? ¿Por qué no se hizo a un lado? ¿Por qué no se fue a aquella esquina ya que estaba un poco preocupada? ¿Verdad? Hay gente que siempre está metida no para hacer bendición, sino para estorbar la obra de Dios. Ahí está metida. No, que eso es imposible, hermano, que hay que orar mucho, es imposible, hermano. Es realmente que la tierra se tiemble, y que se abran los cielos y que esto y lo otro, y tratan de ser multiólogos para impedir a aquel que quiere caminar en la voluntad del Señor. ¿Acaso no te ha pasado eso a ti, mi hermano y mi hermana, que de repente alguien se te mete, se cruza en el camino y dice, hermano, yo creo que Dios hasta aquí llegó, hermano, hasta aquí llegó? Ya ni intente más. El final, finito, dice el americano, finito. Ya no más. ¿Qué hacía Marta acá? Pero Jesús tiene paciencia. Le dice, Martita, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquellos tuvieron que oír lo que Jesús había dicho, que quiten la piedra. Y aquellos sí tenían fe. Quizá uno le dijo al otro, mira, no quitemos la piedra porque mira, Marta está enojada. Marta dice que hiede. Y otros dijeron, que Marta se vaya a freír ni guasoma. Nosotros vamos a quitar la piedra. Vamos a quitar la piedra. Nosotros vamos a decir lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hay gente que en vez de escuchar a Jesús, escucha a las Martas. ¿Verdad que sí? Sí, las escucha. No, dice el hermano, pero Jesús dice, hermano, la palabra de Dios dice, no, pero el hermano dijo. No, que el hermano dijo. Nosotros tenemos que entender que lo que Jesús dice, eso hay que hacer. Porque no es que lo que el otro diga, especialmente cuando queremos ver el milagro. Y aquí venimos a un milagro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. Él alzaba los ojos al cielo, porque tenía confianza con su Padre. Pero el publicano, dice la Biblia, que no se atrevía a alzar los ojos al cielo. Aquel que no está bien con Dios, no va a venir con confianza a alzar los ojos al cielo, así, Padre. No, siempre va a tratar de esconder sus ojos en la bolsa. No quiero usar mis ojos. Pero aquel que confía en Dios, él va a estar siempre viendo al autor y consumador de la fe. Dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y ahora le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando el Padre oye, es también porque contesta. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire el propósito de Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Jesús, me imagino que está frente a la tumba, y ya la piedra está quitada. La gente está lejos porque yedía Lázaro. Pero Jesús sabía en qué posición y en qué distancia tenía que estar. Y Jesús le habla a un muerto, a uno que está vendado, a uno que está con el sudario en su cabeza, a uno que no se puede mover, que aún después de resucitado, Jesús tuvo que dar la orden de que lo desataran. Le habla a uno que no lo va a oír. Imagínense que por ahí se hubiera acercado Pedro y Santiago, Lázaro, ven fuera, que él lo iba a estar oyendo Lázaro usted. El único que puede resucitar a los muertos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es esa voz la que vamos a escuchar nosotros si estamos en el sepulcro, mi hermano. Vamos a reconocer y vamos a experimentar lo que Lázaro experimentó, con la única diferencia de que
vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado. Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Con autoridad, con el poder, esa voz que creó los cielos y la tierra, esa voz que dijo: sea la luz, y fue la luz, esa voz que dijo: sepárese las aguas de las aguas, esa voz que nos dijo a nosotros: venid a mí, y nos redimió, y nos levantó, y nos santificó, y nos salvó. Esa voz es la voz que estaremos oyendo también. Y el que había muerto salió, hermano. Ahora, yo no sé cómo fue que Lázaro salió, porque estaba atado. Imagine usted cómo ataban antes a los que se morían. Los envolvían en una sábana así y hasta los pies. ¿Cómo Lázaro caminó? ¿Quién sabe? Venía con el sudario todo así. Yo me imagino que algunos han de haber corrido. Imagínese usted, después de 4 días, alguien que se levanta, que venga atado y que se le quede viendo a usted así. ¡Una momia! Si los apóstoles se asustaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas, dijeron: ¡un fantasma! Y dijo que estaba vivo. Ahora verá un muerto que aparece en la puerta del sepulcro, ¿sí? Y Jesús da la orden y le dice, porque sale, dice que el que había muerto salió con las manos atadas, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios nos resucita a nosotros, pero tenemos que empezar a desatarnos de esas amistades que ya no nos convienen, de esas costumbres malignas, de las malas palabras, de todo aquello. Ya estamos resucitados, pero hay gente que está resucitada y no se ha desatado. Está atada. De los pies, de las manos, de la boca, de todo, ahí parece. Si yo a la otra vez vi a un hermano que traía una gorrita y sus anteojos oscuros y la mascarilla, y dije: ¿y este quién es? Parecía bandido. Ahora, imagínese usted, hay gente así, que ya Cristo hizo la obra, pero no quieren desatarse de sus malas costumbres. Siempre siguen viendo pornografía. Siempre están adulterando, siempre están fornicando, siempre están yendo a lugares que iban antes. Antes de ser cristianos, iban allá a glorificar al diablo, a gritarle al hombre los aleluyas, al revés, a gritar y juntarse con todos los que están sentados en la silla de escarnecedores ahí, y ahí están en medio. Antes lo hacían, pero están atados, ahora siempre lo siguen haciendo. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. Gente que antes iba a los bailes, ahora siempre va a los bailes, a las escondiditas, dice. O si no, en su casa se baila, ahí pone la música mundana en su cuarto y está dándole usted vuelo a la hilacha, dicen por ahí, ¿verdad? Y según ellos son cristianos. Se levantaron, pero están atados. Imagínense, ¿qué iba a hacer Lázaro atado? Que si lo hubieran dejado así, ¿qué iba a hacer Lázaro? Dígame usted. Nada. No iba a poder comer, no iba a poder regresar a su casa con familia, no iba a poder estar disfrutando la vida porque estaba todo atado. Aunque la hediondez ya se había ido. Pero usted sabe que la hediondez queda en el trapo, ¿verdad que sí? Lázaro se tenía que bañar, pero atado. O sea, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros con esto. Yo tengo vida en Cristo, pero ¿de qué estoy atado? De esas costumbres mundanas que yo tengo que desatarme. Dice Jesús: desatadle y dejadle ir. Quiere decir que ya no pertenecía a la tumba. Antes pertenecíamos al sepulcro, a los cementerios. Teníamos una vida como la que tenía el endemoniado gadareno. Pero se fue a su casa porque Jesús lo liberó. Ya no estamos, nuestra vida ya no es en los sepulcros, hermano. Ya no. Nosotros que fuimos allá a esos lugares de Petra y todos esos lugares, el sepulcro vacío de Jesús, esos sepulcros, uno entra y es escalofriante estar allá adentro. Imagínense, y Lázaro sale y Jesús dice: desatadle y dejadle ir. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando Cristo hace un milagro, lo hace perfecto, pero nosotros tenemos que hacer lo demás. Nadie que se descuide de su vida espiritual se va al cielo.
Nadie que no esté desatado de esas costumbritas mundanales, de esas cositas que piensan que lo están favoreciendo, se va al cielo. Nadie. Tenemos nosotros que entender que solamente en Cristo hay vida eterna. ¿Cuánto decimos en aleluya a todo esto, mis hermanos? Puestos de pie, damos gracias al Señor por esta palabra.